En esta primera clase vamos a desarrollar algunos conceptos comunes para todas las espectroscopías que vamos a estudiar durante la primera mitad del cuatrimestre, más o menos. Muchos de esos conceptos son un repaso o simplemente una aplicación de algunos temas que ustedes estudiaron en materias anteriores, como ser en física y en otras químicas. Dentro de esos conceptos vamos a incluir la transmisión de la radiación entre distintos medios. Me refiero a aire, un sólido transparente o un líquido transparente. En el caso de líquidos transparentes estaríamos hablando de un líquido puro o de una solución líquida, ¿sí? Y todas estas formas de transmisión de la radiación pueden ser fundamentales, ya sea como un fenómeno deseable o como un fenómeno no deseable en las distintas técnicas espectroscópicas. Eso más adelante lo van a terminar de entender. También vamos a estudiar más allá de la transmisión de la radiación, hay algunos casos puntuales de absorción o de emisión de la radiación por las especies moleculares y atómicas, que son los fundamentos de distintas espectroscopías. De manera que lo que se busca durante esta clase es que ustedes aprendan a definir un espectro molecular y un espectro atómico, también a diferenciarlos, y también sepan que existen espectros de absorción y de emisión. A partir de ahora vamos a empezar a estudiar los métodos espectroscópicos, que son métodos instrumentales cuantitativos que están basados en las distintas interacciones de la radiación con la materia. Tenemos distintas formas de radiación, pero en los métodos espectroscópicos que vamos a estudiar nosotros nos vamos a centrar únicamente en la radiación electromagnética. Y respecto de la materia, la interacción de la radiación electromagnética se va a dar con átomos o moléculas. Ahí tenemos ya espectroscopías atómicas o moleculares, la primera diferenciación. ¿Qué quiere decir? Habitualmente los átomos o moléculas se encuentran en el nivel energético basal, que es el más estable de todos. Ahora, por interacción con una radiación electromagnética pueden absorber energía para pasar al estado excitado. Se forman entonces átomos o moléculas en estado excitado que son inestables. El tiempo de vida media del estado excitado es muy bajo. Tratan de sacarse lo más rápido posible esa energía en exceso para volver al estado basal. Si la energía es eliminada en forma de radiación electromagnética, tenemos emisión de radiación ahí también. Por lo tanto, podemos hacer una segunda diferenciación. Si medimos la cantidad de energía absorbida como consecuencia de la excitación, vamos a estar frente a una espectroscopía de absorción, mientras que si medimos la cantidad de energía emitida en forma de radiación electromagnética como consecuencia de la desexcitación, estamos frente a una espectroscopía de emisión. Pasemos un poco respecto de los conceptos que ustedes ya conocen de radiación electromagnética. Todos saben que la radiación electromagnética es energía y que se transmite a grandes velocidades por el espacio. Y se puede estudiar mediante el modelo ondulatorio o el modelo corpuscular. Estos dos modelos, si bien son diferentes, son complementarios entre sí. Y en realidad nos vienen bien para estudiar las distintas formas de interacción de la energía con el medio. El modelo ondulatorio viene bien para explicar cómo se transmite la energía a través del espacio. Pero el modelo corpuscular nos sirve para explicar esto que acabamos de hablar, que tiene que ver cuando la energía es transmitida a una especie, ya sea átomo o molécula, para provocar la excitación de los mismos. Bien, hagamos un breve repaso. El modelo ondulatorio define a la radiación electromagnética como ondas, como vectores campo eléctrico y magnético que se transmiten en el espacio con el formato de ondas sinusoidales. Que estos campos eléctricos y magnéticos serían perpendiculares entre sí
y que cada radiación se puede caracterizar por su energía, por su longitud de onda, por su amplitud, por una serie de parámetros que vamos a definir. Acá en el gráfico de abajo se puede ver, se define la longitud de onda como la distancia entre dos máximos, por ejemplo, y la amplitud como el vector campo eléctrico mayor de esa onda. En este caso lo que se ve es que la radiación, a modo de ejemplo, conviene representarla como si estuviera polarizada en el plano, de manera que sea más sencilla para la explicación. Mientras que el modelo corpuscular habla de cuántos o que la radiación electromagnética son partículas con un contenido discreto de energía y que se caracteriza por una cantidad definida de energía que estaría dada por la constante de Planck multiplicada por la frecuencia de esa radiación. Algunos parámetros para caracterizar a la radiación electromagnética como fenómeno ondulatorio. Ya definimos la amplitud y definimos la longitud de onda. El periodo es el tiempo en segundos necesario para el paso sucesivo de máximos o mínimos por un punto fijo del espacio. Bastante sencillo de definir. Y la frecuencia es la inversa del periodo. Recordemos que este parámetro porque se utiliza para caracterizar a la radiación electromagnética junto con la longitud de onda. El número de onda es el equivalente a la frecuencia, pero si reemplazamos el eje X, en vez de expresarlo en tiempo, lo expresamos en longitud, ¿sí? Y la velocidad de propagación, entonces, se puede definir como la frecuencia multiplicada por la longitud de onda. Sabemos bien que la velocidad de radiación en el vacío es la mayor velocidad que puede tener una onda y que estaría dada por una constante que es cerca de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Cuando la radiación se propaga en un medio que es distinto del vacío, esa velocidad de propagación va a disminuir. Como se ve en el dibujo, la velocidad de propagación estaba dada por la frecuencia multiplicada por la longitud de onda. La frecuencia se mantiene constante porque la frecuencia está dada por la fuente que produce la radiación. Por lo tanto, lo que se modifica es la longitud de onda y si disminuye la velocidad de propagación, disminuye la longitud de onda de esa radiación. Esto nos habla de que existe una interacción entre la radiación y el medio por el cual está pasando. El tema es que si al final, al salir de ese medio, la velocidad de propagación vuelve a ser la misma, entonces implica que esa transmisión de energía que hubo hacia el medio por el que se estaba pasando no era una transmisión de energía definitiva, sino que era algo temporario. Y por lo tanto, si nos tomamos el trabajo de ordenar entonces a la radiación electromagnética por alguna de sus características, como puede ser la energía, la longitud de onda o la frecuencia o alguno de estos otros parámetros, obtenemos el espectro electromagnético, que a su vez se divide en distintas regiones y cada una de esas regiones se caracteriza por una determinada cantidad de energía o un intervalo de energías, un intervalo de frecuencias. Y como consecuencia de esto, las interacciones de la energía de esa región con la materia va a generar distintos efectos. Esta diapositiva muestra un poco en forma más gráfica lo que comencé a explicar en la diapositiva anterior. Podemos ver en la región que a nosotros nos interesa, que es el ultravioleta cercano y el visible, que la magnitud de la energía de la radiación electromagnética va a ser tal que únicamente va a afectar a los electrones de enlace. En el caso de las moléculas serían los electrones de enlace. En el caso de los átomos afectaría a los electrones externos de la configuración electrónica externa, promoviéndolo a niveles energéticos más superiores. Si nos movemos hacia la izquierda, por ejemplo hacia la zona del infrarrojo, vemos que la magnitud de la energía infrarroja es inferior a la del ultravioleta visible. Por lo tanto, ahí lo que vamos a afectar son las vibraciones de los electrones de enlace. Por ejemplo, se puede ver que en el caso del agua tenemos un aumento de las vibraciones de flexión.
Mientras que en una molécula parecida al monóxido de carbono, que podría ser la de arriba, tendríamos vibraciones de estiramiento. De ahí para la izquierda, los efectos van a ser los efectos de energías más bajas, es decir, menos intensos. Pero si nos movemos hacia la derecha, podemos ver que vamos a conseguir energías más grandes y por lo tanto efectos más importantes en su interacción, a punto tal que los rayos gamma pueden generar reacciones de tipo nucleares. Como ya mencionamos en la segunda diapositiva, los métodos espectroscópicos son estos métodos instrumentales que están basados en la interacción de la radiación electromagnética con la materia a nivel ya sea atómico o a nivel molecular. Dentro de estos métodos hay muchos y muy variados y se caracterizan por la energía de una región en particular que es utilizada para producir esa interacción. Como ya mencionamos, a mayor energía el efecto sería mayor sobre los átomos, sobre las moléculas con las que interaccionan, y cuanto menor sea la energía de la región del espectro magnético utilizada, menos significativo sería ese efecto. Acá se pueden ver distintos tipos de espectroscopías y se los relaciona con un intervalo de longitudes de onda o de números de onda, ¿sí? Son diferentes formas de caracterizar la radiación. Como pueden verse, la energía es mayor en la región de la emisión de rayos gamma y es menor en la espectroscopía de resonancia magnética nuclear. Pero llamativamente lo que ocurre con la longitud de onda es lo contrario. Lo que se puede ver, como vamos a ver un poquitito más adelante, es que a medida que aumenta la energía, la longitud de onda se reduce. Y a medida que se reduce la energía, la longitud de onda es mayor. Por eso, en una resonancia magnética nuclear vemos unidades expresadas en metros, mientras que en la emisión de rayos gamma vemos unidades que están expresadas en Armstrong. Abajo a la derecha se puede ver una tablita para que recuerden las equivalencias entre Armstrong, metros, centímetros, nanómetros, micrómetros, ¿sí? Cosa que resultaría muy útil para el cursado de esta asignatura y para el futuro de ustedes. Durante el transcurso de esta materia vamos a estudiar los métodos espectroscópicos de absorción y de emisión, tanto atómica como molecular, que se desarrollan con energías en el rango del ultravioleta cercano y del visible. Como pueden ver, ese tipo de métodos espectroscópicos se encuentran o utilizan energías que se encuentran en un intervalo usual de el ultravioleta visible, el ultravioleta cercano, que arranca aproximadamente en 180 nanómetros y se prolonga más o menos hasta los 340, 350 nanómetros, y es seguido por el espectro visible, que comienza entre 340 y 350 nanómetros y termina aproximadamente entre 780 a 800 nanómetros. La energía de estas radiaciones, cuando interacciona con la materia, afecta a los electrones más externos, tanto de los átomos como de las moléculas. Como dijimos antes, los electrones más externos de un átomo son los electrones de valencia, mientras que los electrones más externos de una molécula, o los electrones afectados por una molécula, van a ser los electrones de enlace o, en algunos casos, cuando existe la presencia de algunos heteroátomos, como pasa en algunas moléculas orgánicas, pueden ser, por ejemplo, los electrones no enlazantes. Representamos a la radiación electromagnética como una onda sinusoide y como tal tiene una ecuación matemática que la representa, donde estaría definida que el vector campo eléctrico está dado en un punto dado el desplazamiento de la onda por la amplitud de la onda multiplicada por el seno de la velocidad angular del vector en ese tiempo dado más el ángulo de fase, que a su vez la velocidad angular del vector depende de la frecuencia y se puede igualar a la frecuencia multiplicada por 2 veces pi,
Y de esa manera podemos incluir esa definición en la ecuación sinusoidal de la onda anterior. Y vemos también que es importante el ángulo de fase porque nos permite ver cuál es el desfasaje respecto de una onda que tomamos como onda cero, respecto de la que tomamos de comparación. En el caso de abajo se puede observar, debajo a la derecha, se puede observar un desfasaje de 90 grados equivalente a pi sobre 2. Acá les propongo hacer un ejercicio numérico para ver que se despierten un poquito, usando los conceptos que vimos en las diapositivas anteriores. Les adelanto que el vector campo eléctrico, que en este caso no es campo eléctrico porque está expresado en centímetros, que es el punto 5, a los 10 segundos de desplazamiento, a mí me dio un resultado de 8,78 centímetros. Creo que está bien. Después me cuentan. Bueno, ¿qué pasa cuando dos o más ondas progresivas se mueven a través de un medio? Bueno, simplemente se pueden sumar. Y la ecuación de la onda resultante se puede ver en la diapositiva. Como consecuencia de esa superposición de onda pueden ocurrir distintas cosas. La primera, en el caso de que las frecuencias de las dos ondas que se superponen sea idéntica, es una nueva onda sinusoidal. Pero puede pasar, en caso de que las frecuencias sean distintas, que no se obtengan ondas sinusoidales, sino que el efecto sea diferente. Vamos a ver el caso de frecuencias idénticas, a donde se pueden hablar de interferencias de tipo constructivas o de tipo destructivas. Las ondas grises son las que se van a superponer y el resultado de la superposición es la onda más oscura. En el primer caso vemos que hay un ángulo de desfasaje de 20 grados y por lo tanto la interferencia va a ser de tipo constructiva, es decir, la amplitud resultante de la onda sinusoidal obtenida es mayor que la amplitud de las ondas que se superponen. En el segundo caso vemos que hay un desfasaje de 200 grados y por lo tanto la interferencia es de tipo destructiva porque la amplitud de la sinusoide resultante es inferior a la amplitud de las sinusoides que se superpusieron. Nuevamente seguimos viendo las condiciones de interferencia constructiva y de interferencia destructiva. En este caso, las ondas que se superponen son las de color celeste o verde, mientras que el resultante de la superposición es la onda roja. En el primer caso, supongamos que se superponen dos ondas idénticas que serían dos ondas azules. Entonces, no hay desplazamiento. Al no haber desplazamiento, estamos en interferencia constructiva máxima. La amplitud de la onda resultante sería el doble que la amplitud de las ondas celestes. Ahora, en el segundo caso, vemos que el desplazamiento es de 180 grados. Por lo tanto, la resultante no sería una onda, sino que sería cero, ¿sí? No tenemos una onda sinusoidal. En ese caso estamos en condiciones de interferencia destructiva máxima. Entonces, les propongo que ustedes razonen y repasen cuáles serían los ángulos de desplazamiento donde tenemos interferencia constructiva y cuáles donde tenemos interferencia destructiva. En este caso, sabemos que 180 es interferencia destructiva máxima y 0 es interferencia constructiva máxima. Por ahí, de 0 a 90 tendremos interferencia de tipo constructiva. De 90 a 180 tenemos interferencia destructiva, ¿sí? Y así sucesivamente. En el tercer caso es un ejemplo donde, bueno, hay una interferencia constructiva, pero no es máxima, ¿sí? Tenemos un desfasaje entre la onda de referencia, que es la celeste, y la onda verde, de aproximadamente 60 grados. Y eso hace que, al ser menor de 90, la interferencia sigue siendo constructiva, pero no es máxima. Acá hay un ejemplo donde ya la superposición de las ondas no genera una onda sinusoidal, sino genera una periodicidad o pulsación
debido a que la frecuencia de las dos ondas que se van a superponer es diferente. La difracción de la radiación es algo que ustedes ya conocen. Es un fenómeno donde la radiación sufre se curva cuando atraviesa una abertura estrecha. ¿Qué quiere decir abertura estrecha? Y que el tamaño de la abertura tiene que ser parecido a la longitud de onda de la radiación. Si se encuentran el tamaño de la abertura y la longitud de onda en el mismo orden, entonces la difracción va a ser importante, como pasa en el caso de la derecha. Mientras que en el caso de la izquierda, el orificio es mucho mayor que la longitud de onda, por lo tanto la difracción es muy pequeña. Como vamos a ver en la diapo siguiente, la difracción es una consecuencia de las interferencias, constructivas o destructivas. En el punto A ocurre difracción similar a la diapositiva B. Esa luz que es difractada va a chocar contra una pared que se encuentra paralela al plano de la primera difracción. Pero en ese plano vamos a tener dos orificios similares al orificio A y que se encuentran equidistantes del orificio A, y los llamamos B y C. Esos dos orificios se comportan como dos puntos de difracción independientes para la radiación, pero a partir de esos dos puntos se generan dos focos de difracción donde la radiación emitida por ellos es exactamente idéntica, ¿sí? Se habla que la radiación emitida en los puntos C y B es una radiación de tipo coherente, que se caracteriza por tener, diferencia de fase no tiene, y si hubiera serían definidas y son constantes en el tiempo. En este caso no hay diferencia de fase, no están desfasadas porque la radiación para llegar a los puntos B y C recorrió exactamente el mismo camino. Ahora, ¿para qué nos sirve este experimento? Y lo más interesante es observar qué pasaría si tuviéramos un sitio paralelo también al plano donde se produce la segunda difracción y donde se pudieran observar zonas de luz y oscuridad como se ve en el gráfico. Las zonas de luz y oscuridad que se ven se pueden explicar de acuerdo a las interferencias constructivas y destructivas de las radiaciones emitidas en los puntos B y C. Podemos ver que el punto E, que es el de máxima intensidad lumínica, es aquel que resulta equidistante de las rendijas B y C. Es decir, la radiación que emana de esas dos rendijas tuvo que recorrer exactamente el mismo camino para llegar al punto E. Por lo tanto, en ese caso no va a haber desfasaje alguno respecto de las ondas y estamos en condiciones de máxima interferencia constructiva y la intensidad en el de luz en el punto E va a ser la mayor de todas. En el punto D, por ejemplo, lo que ocurrió fue diferente porque la radiación difractada para llegar desde el punto C al punto D va a necesitar recorrer mayor distancia que aquella refractada en el punto B. Entonces, en esas condiciones tenemos que el desfasaje va a ser tal como para que, o el desplazamiento va a ser tal para que las condiciones de interferencia sean de tipo constructivas. No es lo que pasa en la zona intermedia gris entre los puntos E y D, donde el desfasaje provocada por las diferencias en el recorrido de los dos haces es tal que al llegar a ese punto la interferencia es de tipo destructiva. Bien, se puede establecer una relación matemática para generar las condiciones de interferencia constructiva que sería la que está abajo a la derecha, a donde un número n, que llamamos orden de interferencia, que es un número entero y pequeño, multiplicado por la longitud de onda de la radiación, es igual a la distancia que separa los dos puntos a donde se produjo la difracción, B y C,
multiplicado por el seno del ángulo de difracción. Resta decir que para cada condición de interferencia constructiva hay un ángulo de difracción característico, que se relaciona con la longitud de onda de la radiación, pero no hay una única longitud de onda de la radiación porque el ángulo de difracción está relacionado con la longitud de onda multiplicado por el orden de interferencia. Es decir, tenemos un primer orden para una longitud de onda determinada, pero para un segundo orden la longitud de onda de la radiación será la mitad de la primera, para un tercer orden será un tercio de la primera. Es decir, está asociado a más de una longitud de onda para cada ángulo de difracción. Esta diapositiva está para repasar algunos conceptos que ya veníamos hablando, pero no necesariamente los hemos definido. Se los dejo a modo de tarea, que vayan viendo. El dibujo es muy gráfico y se pueden ver las diferencias entre los distintos tipos de radiación, pero traten de explicarlos para ver si los saben verdaderamente. Ya hablamos de que cuando la radiación se transmite a través de distintos medios, se produce un cambio en la velocidad de propagación de la radiación. Ese cambio en la velocidad de propagación puede servir para definir el índice de refracción. El índice de refracción de un medio determinado está dado por el cociente entre las velocidades de propagación en el vacío respecto del medio. De acuerdo al estado físico, se pueden observar índices de refracción característicos. Los gases tienen índices de refracción un poquitito más grandes que el vacío, pero es prácticamente lo mismo. Los líquidos presentan valores de 1,3 a 1,8 y los sólidos presentan valores superiores a los de los líquidos. Lo que sí cabe y es necesario aclarar que el índice de refracción depende de la longitud de onda, como lo vamos a ver un poquitito más adelante. Por eso estos índices de refracción están definidos a 589 nanómetros, que es la longitud de onda de emisión característica para el sodio. Dijimos que el índice de refracción depende de la longitud de onda. Por lo tanto, si medimos el índice de refracción en función de la longitud de onda o de la frecuencia o de la energía de una radiación, vamos a tener una curva de dispersión refractiva de un compuesto determinado. El comportamiento dentro de esas curvas se puede clasificar como normal o como anómalo. El comportamiento normal tiene que ver con un aumento gradual del índice de refracción al aumentar la frecuencia o disminuir la longitud de onda, mientras que la dispersión refractiva anómala serían caídas bruscas en el índice de refracción con pequeño cambio en frecuencia o en la longitud de onda de la radiación. ¿Cómo explicamos estos diferentes comportamientos? Y es fácil. En la dispersión refractiva normal, la energía de la radiación no se transmite en forma permanente al medio por el que se está pasando, mientras que en la zona de dispersión refractiva anómala hay absorción de la radiación por el medio que está atravesando. En el gráfico de la izquierda se ven tres curvas de dispersión refractiva para cuarzo, acrílico y vidrio en la zona del visible. Y se puede ver que los tres componentes, los tres materiales, mejor dicho, presentan una dispersión refractiva normal. Es decir, toda la radiación que los atraviesa pasa, nada es retenido por ese medio. Ahora bien, en el caso del gráfico de abajo a la derecha, vemos la curva de dispersión refractiva para el vidrio, que presenta las diferentes zonas de dispersión refractiva normal y de dispersión refractiva anómala. Vemos que en el visible se repite el comportamiento normal como en el otro gráfico, pero en el ultravioleta hay una dispersión refractiva de tipo anómala. Lo que quiere decir es que el vidrio absorbe radiación en el ultravioleta. Con esto podemos explicar lo siguiente. Si yo quiero fabricar un tubo
que va a contener la muestra para hacer mediciones espectroscópicas, y necesitaré usar un material que en la región a medir presente dispersión refractiva normal, como por ejemplo el vidrio, el acrílico o el cuarzo. Ahora, si yo quiero trabajar en la zona del ultravioleta, no podría usar vidrio, porque el vidrio absorbería la radiación en esa región y por lo tanto me inutilizaría mi medición. Por el contrario, si lo que yo quiero fabricar es un prisma, por ejemplo, con el objetivo que disperse la radiación lo más posible para poder obtener los distintos componentes de la misma, vamos a necesitar trabajar en una región de comportamiento anómalo, donde la dispersión va a ser mayor para pequeños cambios en la longitud de onda. Cuando se produce la refracción, ocurre un cambio en el ángulo de transmisión de la radiación respecto al medio inicial. Ese ángulo de transmisión o de refracción va a aumentar o disminuir de acuerdo a cuáles sean las diferencias de densidad entre los dos medios. Si el medio 1 es menos denso que el medio 2, el ángulo de refracción va a disminuir, mientras que si es al revés, el ángulo de refracción aumentará. La ley de Snell relaciona estos parámetros donde el seno del ángulo de incidencia respecto al seno del ángulo de refracción es igual al cociente entre el índice de refracción del medio 2 respecto al índice de refracción del medio 1, que a su vez es igual al cociente entre la velocidad de transmisión en el vacío respecto de la velocidad de transmisión en el medio diferente. Se puede aprovechar el fenómeno de la refracción para separar un haz policromático en sus componentes, si se produce esa refracción en un medio adecuado. El ejemplo del prisma, lo que va a ocurrir es que tenemos dos puntos de refracción, porque la refracción es un fenómeno de superficie. Entonces en el prisma vamos a tener en el punto de incidencia un fenómeno de refracción y en el punto de salida, nuevamente hacia el aire, otro punto de refracción. Si ese prisma está construido del material adecuado, la refracción va a ser tal que se va a separar todos los componentes de la radiación de acuerdo a su energía, a su longitud de onda o a su frecuencia. Es lo mismo que ocurre después de llover cuando se genera el arco iris, donde las gotas de lluvia actúan como puntos de refracción y en conjunto se produce la separación en el espectro visible de la radiación solar. Siempre que una radiación atraviese una interfaz entre medios con distinto índice de refracción, va a haber una parte de la radiación que se refracte y parte de la radiación que se refleje. Al igual que la refracción, que se caracteriza por un ángulo de refracción característico, la reflexión también poseerá un ángulo de reflexión característico que dependerá del medio y de la longitud de onda o de la energía del haz reflejado. Se puede determinar la fracción reflejada teniendo en cuenta los índices de refracción de los dos medios por los que se transmiten. Y esa ecuación nos muestra que cuanto mayor sea la diferencia entre los índices de refracción de los dos medios, mayor será la fracción reflejada de esa radiación. Este ejercicio muy simple trata de ejemplificar lo que vimos recién. El compuesto con mayor índice de refracción es el diamante. Como saben, el diamante es brillante, por lo tanto refleja mucho más de lo que refracta, mientras que el vidrio y el agua son mucho menos reflectantes, como podemos ver a simple vista. Traten de calcular numéricamente esa relación y llegar a la misma conclusión a la que llegamos de acuerdo a nuestra experiencia. Nos faltaría explicar la dispersión de la radiación para terminar con las propiedades ondulatorias de la radiación. La dispersión es el fenómeno que se produce cuando tenemos sólidos suspendidos en un líquido, pero siguen siendo sólidos. Entonces,
La radiación electromagnética llega, interacciona con esos sólidos y no les transfiere la energía a forma tal de producir excitación o algo por el estilo. Simplemente se encuentran con una barrera que los desvía en otra dirección y por lo tanto hay una disminución de la potencia del haz como consecuencia de la dispersión de esa radiación. La forma de dispersión toma un nombre diferente de acuerdo al tamaño de la partícula suspendida. En el caso de las partículas muy pequeñas, hablamos de una dispersión Rayleigh. Esa dispersión se trata de partículas o moléculas o agregados de moléculas de tamaño inferior a la longitud de onda de la radiación. Y son, por ejemplo, las responsables del color azul del cielo. Mientras que cuando el tamaño de la partícula aumenta, al punto de tener partículas coloidales, hablamos de otro efecto denominado efecto Tyndall. Y este es la dispersión de la radiación que nos va a ser más frecuente en las técnicas espectroscópicas. En esta diapositiva tenemos un resumen de todo lo que puede llegar a ocurrir durante la transmisión de una radiación electromagnética. La transmisión a través de dos medios con diferente longitud de onda se denomina refracción. La refracción es la transmisión normal, no hay intercambio de energía y es lo que va a ocurrir siempre. Y esa refracción la podemos visualizar o nos sirve por lo menos para explicar un fenómeno como es el arco iris, porque las gotas de lluvia se comportarían como esos medios de diferente longitud de onda que el aire, y la radiación electromagnética serían los rayos solares y nosotros seríamos el observador. Entonces, las gotas de lluvia se interpondrían entre nosotros los observadores y los rayos de sol. Se provoca la dispersión de esa radiación electromagnética y nosotros lo observamos como el famoso arco iris. Ahora, siempre que hay refracción, también se produce reflexión de la radiación. Y cuanto mayor sea la diferencia entre los índices de refracción de los dos medios, mayor sería la cantidad de radiación reflejada. La fotografía de los patos, pelícanos, no sé qué, en el agua trata de demostrar el fenómeno de la reflexión. Y también se va a producir dispersión de la radiación en presencia de partículas sólidas que se interpongan con esa radiación. ¿Sí? En el caso de la dispersión Rayleigh, serían las partículas pequeñas que se encuentran en el cielo y se encuentran entre nosotros los observadores y los rayos solares, y por lo tanto dispersan a los rayos solares y generan esa coloración azulada que se observa tan característicamente en el cielo. A través de moléculas grandes generan otro efecto, y que es el efecto que nosotros o ustedes han estudiado cuando hablaban de coloides, el efecto Tyndall. El efecto Tyndall, en este caso, una manera de explicarlo sería: partículas grandes suspendidas en el aire, pueden ser partículas de polvo, pueden ser, por lo general partículas de polvo ambiental, que también se interponen entre los rayos solares y el observador, y eso genera la dispersión característica que podemos observar por partículas o moléculas grandes. Otro resumen más gráfico se encuentra en el dibujo ubicado en la derecha del esquema, donde tenemos un tubo con una solución. La radiación incidente, esa radiación incidente es refractada, ¿sí?, en su mayoría, pero ahí también podemos observar que en la superficie de ese tubo se va a producir una pérdida por reflexión, y en el interior del tubo, de existir moléculas dispersas, sólidos dispersos, se va a producir también el fenómeno de dispersión. Ya vimos cómo se transmite la radiación electromagnética a través de un medio transparente. Ahora vamos a tratar de explicar en qué consiste la absorción de esa radiación a través de la teoría cuántica. Sabemos, porque ya lo adelantamos y porque aparte ya lo conocen de otras materias, que
tanto los átomos como las moléculas existen en ciertos estados de energía que son caracterizados por valores definidos de energía y que en los diferentes estados existe un delta de energía que tiene que ver con esos estados cuantizados de energía. Los átomos o las moléculas o también los iones habitualmente están en el estado basal, que es el de menor energía, y pueden absorber una cantidad de energía igual a la diferencia de energía entre dos estados para pasar de uno a otro, como también pueden emitir energía en esa cantidad para volver de un estado excitado a un estado fundamental. Hay diferentes formas de absorber energía para pasar del estado basal al estado excitado. Esencialmente son: uno, la absorción de radiación electromagnética; el otro es la absorción de radiación térmica; y el tercero es la absorción de energía por colisionar con un electrón de alta energía. Cualquiera de los tres hace que un átomo pueda pasar, o una molécula pueda pasar del estado fundamental al estado excitado. Pero solo la absorción de radiación electromagnética es útil para una espectroscopía de absorción. Mientras que esos átomos en estado excitado van a sacarse de encima esa cantidad excesiva de energía que tengan, también de diferentes formas. Las mismas formas de absorción son las posibles formas de emisión. Una puede ser chocando con otros átomos o moléculas del entorno para pasarle pequeñas cantidades de energía, y de esa manera lo hacen aumentando la temperatura del sistema en forma de energía térmica. Otra puede ser emitiendo un electrón, es decir, se pueden ionizar. Y la tercera sería la que conocemos y mencionamos, la de emisión de radiación electromagnética, es decir, la emisión de luz. Si la desexcitación se da de esta última manera, podemos hablar de una espectroscopía de emisión atómica o molecular. Un espectro de absorción o de emisión atómica es la representación de la energía absorbida o de la energía emitida en función de la longitud de onda o de la frecuencia o de la energía directamente, cuando un átomo pasa del estado basal al estado excitado, o cuando emite radiación para volver del estado excitado al estado fundamental. Si barremos la longitud de onda de la radiación con la que impactamos a los átomos, podemos ver que hay regiones donde no hay absorción ni emisión. Eso se debe a que la energía de los fotones que impactó a los átomos no es la suficiente para poder promover la excitación o la emisión entre los dos estados, el basal y el excitado. Porque recuerden que los niveles electrónicos están cuantizados, y entre esos niveles electrónicos existe un delta de energía que es definido como mencionamos anteriormente. Entonces, cuando la energía del fotón es exactamente la que se requiere para que el electrón pase desde el estado basal al excitado o viceversa, ¿sí?, entonces se producirá la absorción en el primer caso, o si pasa del estado excitado al basal, se producirá la emisión. Pero solo a ese valor de energía puntual. Por lo tanto, en los espectros atómicos se observan líneas de absorción o de emisión, porque cada transición electrónica solo se va a producir a valores únicos y exactos de energía, y cada línea representa el pasaje entre los dos niveles energéticos, el basal y el electrónico excitado, o uno de los electrónicos excitados, o si es emisión, el estado sería uno de los estados electrónicos excitados, y ahí volvería al estado basal, o podría volver a un estado excitado en primer lugar de menor energía que el del que partió. Cuando hablamos de moléculas, la cuestión se complica un poco respecto de los átomos, porque cada nivel electrónico de las moléculas está asociado a niveles vibracionales y rotacionales. Por lo tanto, acá ya no existe solo un único valor de energía que va a servir para pasar de un estado al otro, sino que como cada estado está acompañado de subniveles, entonces puede haber pequeñas diferencias entre un subnivelito y otro, pero todas esas diferencias van a hacer posibles esas transiciones. Por lo tanto,
Si hacemos un espectro de absorción o de emisión molecular, vamos a observar que para cada salto se verá asociado a una banda de absorción y no a una línea como ocurre en el caso de los átomos. Hay otras características de los espectros que se pueden ver de acuerdo al medio en que esos espectros se realicen. Cuando hablamos de los espectros de las sustancias en estado de vapor, podemos ver que en estos casos, si el equipo tiene la sensibilidad y la especificidad adecuada, y cada salto energético o cada subnivel energético podría llegar a tener cierta visualización en el espectro. Y de esa manera, una banda de absorción se dividiría en cada una de esos componentes o esos subniveles energéticos asociados a cada nivel electrónico. A medida que ese espectro se hace en un medio líquido y cambiando el tipo de solvente, esos espectros van perdiendo esa identidad de bandas finas y obteniéndose una banda ancha donde están todos esos detalles englobados, es decir, se perdieron los detalles y se observa una única banda, como pasa en el caso del bifenilo en hexano. Entonces, cuando hablamos de espectros de absorción y de emisión, podemos distinguir o necesitamos distinguir tres tipos de espectros. Están los espectros de líneas que se asocian a átomos, los espectros de bandas que se asocian a moléculas y un tercer tipo de espectro que ya vimos esta figura, pero la vamos a volver a ver, que es el espectro continuo. El espectro continuo es el que está asociado a la radiación del cuerpo negro. ¿Se acuerdan de la emisión del cuerpo negro? Es un espectro de emisión. Una llama presenta un espectro continuo, por ejemplo, a donde en el espectro continuo se puede observar que la intensidad de la emisión va aumentando con el incremento en la longitud de onda. Y a medida que nos desplazamos hacia las regiones de longitud de onda más altas del visible, podemos ver que esa absorción va a aumentar. Es necesario que reconozcamos estas diferencias en los espectros porque son muy importantes para el tipo de espectroscopía a implementar. Este dibujo representa a un espectro de emisión obtenido cuando una salmuera se pasó por una llama de oxígeno e hidrógeno. La salmuera es agua con sal, como ustedes ya saben, pero evidentemente no es una sal muy pura porque tiene una serie de componentes más allá del cloruro y del sodio. Pero sirve para diferenciar los distintos componentes de un espectro. En primer lugar, podemos ver líneas asociadas a algunos átomos, como sería el sodio, el potasio, el calcio. Vemos algunas bandas de absorción, como por ejemplo la banda ancha que se ve para las bandas del hidróxido de magnesio, aunque no es estrictamente el hidróxido que nosotros conocemos. Y también se puede ver el espectro del continuo. El espectro continuo es la emisión de radiación que estaría generando esa llama y que, como dijimos, incrementa esa línea de base a nivel de, a medida que va incrementándose la longitud de onda. Acá se pueden ver los principales métodos espectroscópicos. Algunas generalidades. Si comenzamos por la espectroscopía de absorción, podemos ver que lo que se mide es la intensidad transmitida. Tenemos una muestra que es atravesada por un haz con una potencia determinada y vemos que cómo disminuye la potencia de ese haz como consecuencia de la absorción. Entonces, en ese caso, estamos frente a una espectroscopía de absorción. Medimos la potencia del haz, que podemos definir como P sub 0 a la potencia incidente y P a la potencia que ya atravesó el haz. Podemos conocer la relación entre P sobre P sub 0, que es la transmitancia, y que el menos logaritmo de la transmitancia se transforma en absorbancia. Ahora bien, eso guarda una relación lineal con la concentración y a través de un factor de proporcionalidad que, como vamos a ver en las clases posteriores, será el coeficiente de extinción molar o la absortividad. Y esa se aplica tanto a absorción atómica como molecular. En el caso de la emisión, medimos potencia emitida. Tanto la espectroscopía de emisión en sí como la luminiscencia son espectroscopías de emisión. Y lo que podemos ver es que la potencia emitida o la potencia luminiscente
es proporcional nuevamente a la concentración por un factor de proporcionalidad. Y por último, hay una espectroscopía que hasta ahora no habíamos mencionado, y se basa en la dispersión que habíamos explicado anteriormente por las moléculas o asociados grandes. Cuando se produce la dispersión y el único fenómeno que modifica la potencia del haz es la dispersión, podemos medir la magnitud de la dispersión y de esa manera tenemos una nueva técnica espectroscópica. Esa dispersión tiene se pueden llamar de varios nombres, como puede ser la espectrometría Raman, turbidimetría o nefelometría. Miden la luz dispersada. A veces lo que se suele hacer es ubicar, como la radiación no dispersada sigue un camino recto entre lo que es la fuente, la muestra, el recipiente con la muestra y el detector, pero la dispersada cambia ese camino. Entonces, si se ubica un detector en una posición diferente a la que debería tener el haz en forma normal, se puede medir la cantidad dispersada. Esta es la bibliografía que pueden usar para complementar los conceptos que vimos en esta clase. Específicamente en el armado de esta clase tomé el formato del SCUB, de Principios de Análisis Instrumental, así que si quieren ver algo tal cual está acá, lo pueden tomar de ahí. En el Harris el tema está desarrollado, pero están un poco mezcladas las espectroscopías de absorción y las de emisión, y no están todos los conceptos que vimos en este tema, así que les puede servir, pero tal vez se les complejiza un poco la lectura. En el GARI, Química Analítica, métodos espectroscópicos no separa los principios de las espectroscopías, sino que da todo el método de espectroscopías en general. Lo que ahí está bien explicado es la parte de los espectros atómicos y moleculares. Así que si quieren información complementaria a la que vimos acá, la pueden buscar ahí.